va? Otra vez estamos acá en Curarse en Salud para compartir con ustedes hoy quizás uno de los temas más controvertidos, difíciles, que ha tenido que afrontar la medicina en nuestro país, en especial en aquello referido a la salud mental, porque, como ustedes bien saben, nosotros somos un pueblo pacífico, que no había tenido conflictos bélicos, hasta que en el año 1982 muchos argentinos, valientes, patriotas, tuvieron que afrontar una situación de guerra al recuperar nuestras Islas Malvinas. Esto ha traído un nuevo escenario desde el punto de vista de la contención de un sector de nuestros compatriotas, un sector que fue ignorado, un sector que fue ocultado, un sector que fue humillado, un sector que recién ahora va dando la sociedad argentina muestras de comprensión, de solidaridad y de compromiso con los excombatientes de Malvinas. Por eso en Curarse en Salud hoy lo tenemos con nosotros quizás al mayor especialista en psiquiatría que se ha ocupado del tema de las secuelas de guerra, el estrés postraumático en nuestros soldados, que es el profesor Enrique Stein. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, estoy muy bien, sí. Además muy grata la invitación para charlar sobre este tema tan importante, ¿no? Que vos has definido muy bien, ¿no? Trato de enmarcarlo porque, pese a ser médico, a mí me caben las generales de la ley. Es decir, cuando hablamos de los argentinos, me caben las generales de la ley. Claro. Yo no me he acercado al tema Malvinas de otra forma que en lo ideológico, en lo político, en lo social, pero no lo he abarcado como a vos te ha conmovido y quizás ha definido tus últimos años de actuación psiquiátrica, ¿no? Efectivamente, es así, te agradezco la posibilidad de poder plantearlo, ¿no? Porque, bueno, yo atiendo veteranos de guerra hace muchos años. Me permitís al mismo tiempo poner el tema de una de las patologías producto de una situación disruptiva, traumática importante como es la guerra, en un lugar que no deje, digamos, de significar la importancia que tiene, pero colocarlo en el conjunto de problemas de la salud de nuestros veteranos. En primer lugar, porque vos tenés una consideración de Malvinas no solamente médica, sino político, social, y creo que también lo social, lo político y lo cultural ha impactado de una manera importante en el pronóstico de la evolución clínica de nuestros veteranos que, como bien has dicho, estuvieron en la guerra, pusieron el cuerpo, con heroicidad, con combatividad, con algunos problemas que pudieron haber obviamente en la guerra, pero que al mismo tiempo después fueron producto de ese gran proceso negativo en la Argentina que fue la desmalvinización. Y el pronóstico de muchos de nuestros veteranos en parte está asociado a ese abandono de la posguerra, porque todos sabemos que la psicología de las personas requiere siempre de un sostén grupal y también en este caso de un sostén social. Y si al faltar eso, tenemos una de las consecuencias, que es la principal tasa de suicidio de veteranos de guerra fue justamente en los primeros 10 años posteriores al 82. Falta de contención. Falta de contención. Y está reconocido aquí en el mundo, inclusive por los propios veteranos de otras guerras, que el soporte social que puede faltar genera una segunda herida psíquica. La primera es la del campo de batalla y la segunda es aquella que no le permite tener una contención social en primer lugar, familiar y grupal más que nada, ¿no? ¿Vos te animarías a describir qué le pasa a un muchacho que tiene que matar a otra persona? Yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una es, no es simplemente un acto de matar a otra persona, sino yo le doy mucha importancia al contexto y la motivación de la acción, ¿no? Creo que inclusive yo voy más allá y puedo inclusive hasta formular cierta hipótesis que yo creo que el lugar que un participante de una guerra tiene, según la motivación que tenga, a su vez eso va a generar un distinto pronóstico. Porque yo creo que una cosa es un mercenario, una guerra que, por ejemplo, en el caso de muchos ingleses no sabía ni siquiera dónde quedaban las Falkland, como decían ellos, y otra cosa es desde chiquitos nosotros sabemos que las Malvinas son argentinas, y había además una motivación muy importante, más allá, digamos, de cómo fue, inclusive la decisión de la guerra. Yo creo que las guerras no se deciden por quién la decide, sino por el motivo. Si es una guerra justa, yo creo que las Malvinas ha sido una guerra justa, una causa nacional.
Y en ese caso el hecho posterior tiene que ver con también cuál era la motivación por la cual la gente fue incluida. Porque si bien el hecho en sí de la derrota de la guerra y el sufrimiento que pudo haber en el combate ha sido importante, creo que muy importante de eso es, bueno, cómo se ha sostenido ese esfuerzo bélico. Porque por un lado, como yo digo, el esfuerzo principal fue sostenido por nuestros hombres de armas, oficiales, suboficiales y soldados. Nosotros hemos acompañado de alguna manera con la solidaridad y la movilización popular que ha sido enorme, no solamente argentina, sino latinoamericana. Pero al mismo tiempo la contención para ver posterior a eso es tan importante. ¿Y qué pudo haber sentido ese muchacho? Tiene que ver con varias cosas. Primero, que no estaba seguro que le iba a matar. Se supone que estando en una confrontación iba a hacerlo, por un lado. Segundo, cuál es la motivación. Y en tercer lugar, también la historia personal de la persona. La historia previa, digamos, hacia el conflicto bélico, porque en realidad la consecuencia que puede o no ser postraumática tiene que ver mucho con la historia personal, con el grupo familiar previo, con las características de la forma en que estaba incluido en la guerra, si estaba en un lugar, digamos, de un refugio, si estaba, digamos, participando activamente en el combate, y creo que esos condicionantes en última instancia determinan el resultado posterior, ¿no? La evolución. La evolución. Creo que no hay una respuesta única para decir qué es lo que todos sentían cuando estaban frente a la necesidad de matar. Yo creo que es una cosa que es muy difícil pensarla en ese momento. Algunos evidentemente lo hacían en función del ataque que recibían en esa situación, ¿no? Pero creo que es muy importante ponderar valorativamente este sentido, digamos así, de pertenencia a la causa, por un lado, y el sentido de una cosa muy importante que era recuperar las Malvinas, ¿no? Hay una pregunta que uno siempre se ha hecho, y que yo te la formulo a vos desde la ignorancia, que es si impacta en forma diferente de acuerdo a los niveles sociales de los participantes en el campo de la batalla. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que no hay estudios. Uno diría, bueno, en términos genéricos, las condiciones externas pueden ser las mismas, impactan diferentemente según el lugar social que cada persona ocupe. Eso pasa en la salud, pasa en los desastres. Está claro, en la vida. Pasa en la vida. Las personas más vulnerables son aquellas personas que tienen menor condición económica y posibilidad, digamos, de recuperación frente al desastre. Si bien todos pueden sentir el mismo miedo. Creo que, si bien no hay estudios, yo creo que no sé si sería realmente significativo en el caso de la guerra una diferenciación social en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un objetivo único, por un lado. Esas diferencias pueden desaparecer al momento de una situación disruptiva crítica como es el momento de una guerra, ¿entendés? Entonces me parece que, si bien puede haber un diferencial, no creo que tenga mucha o relevante significación para ver las consecuencias, digamos así, de la guerra en relación a la salud posterior, ¿no? Sí, porque en realidad esa pregunta yo te la formulo porque el grado de heroísmo desarrollado por jóvenes de 18 años que no habían tenido instrucción militar y que se enfrentan a soldados profesionales en un campo de batalla, es diferente en el momento de la batalla, que expresan un gran heroísmo, a la evolución posterior de la no contención social que los tira al fondo del tacho de la historia. Claro, claro. Yo creo que me parece que esto es importante en función de esta segunda parte que decís. Es posible que lo diferencial que puede haber respecto del sector social se dé en las condiciones del retorno, porque muchos de ellos, que si algunos quedaron en las fuerzas, bueno, tenían un lugar. Muchos no tenían ni trabajo. Aquel que podía tener un grupo familiar que lo sostenía seguramente tuvo una evolución clínica diferente, como hipótesis. Y es muy probable que el impacto grande fue en una gran parte de los veteranos que no tuvieron acceso al trabajo. ¿Por qué? Porque había una discriminación social en curso. Eran los loquitos de la guerra, no les daban trabajo. Yo tengo pacientes que tardaron años en decir que habían sido veteranos de guerra, aún hoy inclusive recién empiezan a hablar de estos temas, y es muy probable que en eso sí haya una diferenciación que tiene que ver con lo anterior. El sostén no es solo un sostén psicológico, sino un sostén grupal también desde el punto de vista de su viabilidad económica, ¿no? Es muy probable que haya habido en esa recuperación una diferencia. Da la impresión, por lo menos desde afuera, insisto, desde el desconocimiento, que la reparación que se intentó después del ocultamiento, porque hubo un ocultamiento posterior, al regreso hubo un ocultamiento posterior, muchos años, vergonzante, traumático, discriminador, excluyente, digamos, socialmente, y cuando esto empieza a revertirse pareciera que la reparación es económica. Sí. Yo creo que alcanza. Claro, el problema es que yo reconozco que
digamos, el abandono, por decirlo de alguna manera, parte de ese proceso de desmalvinización fue muy grande, inclusive en lo económico. Y los veteranos empezaron desde su lugar a luchar para poder conseguir, digamos así, una respuesta en primer lugar económica, que yo creo que se fue conformando una especie de mix entre lo que era lo económico y lo que era también lo político, lo social, ¿no? Yo creo que la gran deuda hoy todavía sigue siendo que no hay un reconocimiento social amplio respecto del lugar que ocuparon nuestros veteranos en la guerra. Yo creo que ese es el problema. Hay dos déficits, hay un déficit sanitario y un déficit social de reconocimiento. Yo creo que la motivación no era exclusivamente económica, pero fue fundamentalmente para poder vivir. Si no podían conseguir trabajo, si los discriminaban, eso creo que fue de un impacto durísimo para muchos de esos veteranos que evidentemente no estaban sostenidos ni siquiera por un sistema de salud. Ten en cuenta, Jorge, que el primer plan de salud mental para veteranos de guerra en la Argentina es del año 94, 12 años después de la guerra, en provincia de Buenos Aires, en otras provincias, y que los veteranos tuvieron que luchar por su propia cuenta para sostener primero su situación de salud y en segundo lugar para conseguir las conquistas, digamos así, económicas que son absolutamente merecidas y que yo creo han sido producto de su lucha y por supuesto de algunos momentos gubernamentales que tuvieron en cuenta esa situación, ¿no? Cuando vos decís del déficit sanitario, a mí me llama mucho la atención porque puede haber habido, y hay, de hecho hubo, un ocultamiento de una dictadura militar al principio, de una democracia incipiente después que no se atrevió, a remover eso, pero eso es lo social, eso es lo económico, pero desde el punto de vista sanitario, las fuerzas no tenían capacidad de contención concretamente de la patología psiquiátrica, del bueno, estrés hay una parte que tenía, pero era muy pequeña en relación a lo que era la magnitud de la cantidad de hombres que participaron en la guerra. Ten en cuenta que ha habido más o menos unos 15.000 hombres que participaron en la guerra. Si miramos desde el punto de vista de las tasas de prevalencia, es decir, de cada 100 cuántos se enfermaron con estrés postraumático, la cifra promedio puede llegar al 10-12, aunque algunos servicios tienen una cifra mayor porque contabilizan lo que han atendido, no el total. ¿Entendés? Entonces creo que eso es muy importante y lo hemos aclarado bastante con dos lugares muy importantes que son el Hospital Carrillo y al mismo tiempo con Martín Bourdieu, que es el que dirigió el Centro de Salud de Fuerzas Armadas en el caso del Ejército, ¿no? Sí. Donde tienen una tasa de prevalencia de 25, pero sobre la base de la población que han atendido. En el Carrillo tiene una tasa de prevalencia de 50 y pico, pero sobre la base de la población que han atendido. Para que se entienda bien. No quiere decir que todos tienen estrés postraumático. Esto es muy importante, porque yo me he ocupado mucho también de resolver este problema del mito, de una mito-realidad, porque no todo veterano de guerra tiene estrés postraumático, aunque la cultura lo haya puesto así. Voy a aclarar esto, así nos vamos a un corte, que cuando el doctor Enrique Stein plantea sobre el universo atendido, significa que de ese centro de salud, el 25% del universo de ese centro de salud, no del universo de la totalidad de los soldados de Malvinas. Ahora nos vamos a un corte y en unos minutos volvemos porque este tema recién lo estamos abordando por las orillas. Bueno, seguimos en Curarse en Salud, estamos con el doctor Enrique Stein, estamos en un tema doloroso, un tema difícil, un tema poco asumido por el conjunto social argentino, e indudablemente esto trae permanentemente en nuestra memoria aquellos episodios de 1982, donde la recuperación legítima de nuestra soberanía en las Islas Malvinas tenía además toda la connotación patriótica necesaria como para una reparación a un hecho colonizador, un hecho que realmente marcaba esa colonización cultural, que yo quiero decirle a los televidentes, si me permitís, Enrique, que Malvinas para los ingleses no solamente es una colonia que le va a permitir pescar y sacar petróleo, o les permite, sino que es un eje geopolítico con la isla Ascensión, la isla Diego García y su proyección antártica, y por eso... y el paso interoceánico. Y el paso interoceánico, obviamente, que solamente depende sino del Canal de Panamá, que es un enclave
un enclave de suficiente magnitud e importancia para esa mentalidad colonial e imperial de los ingleses que nos ha llevado a esta situación. Pero hoy estamos hablando concretamente de nuestros combatientes. Sí. Y había una pregunta acá en el entreacto de Curarse en Salud, formulada por Alicia, que la vamos a repetir acá al aire para que sepa que acá charlamos en el equipo sobre el tema de la reparación social, ¿no? Sí. ¿Cómo entendés vos la reparación social de los combatientes? En primer lugar, yo creo que sigue siendo una necesidad, porque efectivamente, desde el punto de vista oficial en estos años, esta es una opinión absolutamente personal, no ha habido centralmente una preocupación para esa reparación histórica. Es probable que también el conjunto de los veteranos no muestren una unidad unívoca desde el punto de vista de su lugar social y de su lugar político. Como en todo ciudadano hay distintas diferencias, pero creo que una convocatoria, que creo que es una pendiente para poder, por ejemplo, yo imagino, y lo hablo con muchos de los pacientes y con muchos compañeros que son veteranos, imagino un enorme desfile militar, civil, con el centro de los combatientes, y va a tener seguramente el apoyo de absolutamente toda la ciudadanía. Y muchas veces en algunos lugares había que hacer, digamos, entrar como especie de haciendo un poco de fuerza para ver si había un lugar. Cuando se entraba, la gente reconoce, digamos, a nuestros veteranos. Es más, lo hacían desfilar al final. Claro. En vez de hacerlo desfilar al yo creo que esto que vos decías me parece muy importante, porque como va creciendo un reconocimiento, yo creo que hay que reconocerlo, va creciendo un reconocimiento, digamos, por presencia de los veteranos, porque creo que es muy importante el agrupamiento que ellos fueron constituyendo. Uno, si en la clínica, por ejemplo, que yo atiendo también gente mayor, ve una diferencia entre una persona que va a un centro de jubilados y el que no va, salvando las diferencias, yo creo que la organización de los veteranos en sus centros ha sido un aporte muy importante para no solamente sostenerse grupalmente, sino para avanzar en este reconocimiento social, ¿no? Y yo creo que la deuda dependerá, por un lado, desde el punto de vista de lo oficial, digamos así. Los gobiernos no han tenido, en mi opinión, quizá una preocupación centrada en poder avanzar en ese reconocimiento, a través de las formas que pudieran lograrlo, ¿no? Y por otro lado, también ciertas diferencias que puede haber entre los propios veteranos que a veces no han coincidido en poder unificar, digamos así, una propuesta para decir, bueno, en primer lugar somos soldados de la patria, somos veteranos, oficiales u suboficiales, y por lo tanto esto nos va a ayudar a avanzar en ese reconocimiento. Enrique, una pregunta que me preocupa desde el punto de vista sanitario. Como dije al principio del programa, nosotros no teníamos, como médicos, como esquema de salud mental, una preparación para atender secuelas postraumáticas de guerra, ¿sí? Para desastres, ¿sí? De cualquier secuela, de laborales, que es lo que yo me ocupo habitualmente. Sí. Nos ha permitido este trabajo de los últimos 20 años sistematizar una situación después de estrés postraumático de guerra que nos permita evitar esos suicidios que se produjeron en el hecho postraumático inmediato y que hoy, leyendo los diarios, también se siguen produciendo en Estados Unidos con los soldados de Afganistán o de Irak. Claro, en primer lugar, la diferencia estaría en que en el caso de los norteamericanos están en guerra permanente. Claro, Se agrega un segundo punto, y esto me da posibilidad de entender mucho más el tema de la motivación, que hoy yo diría que casi, si bien en otra época pudo tenerla, el soldado norteamericano casi no tiene motivación desde el punto de vista patriótico para decir que está en otro lugar. Y creo que es así, la propia sociedad ya los va, digamos, desamparando en ese sentido en la recepción. Y por lo tanto, como vos decís, ha aumentado la tasa de suicidios en Estados Unidos. Sí. Si uno establece la curva en la Argentina, los primeros 10 años fueron muy importantes en relación con eso. Los años posteriores tienen que ver con los primeros planes de salud mental, tanto en, digamos, en algunas provincias como finalmente en provincia de Buenos Aires, después en la capital. Luego recién en el 2004, el primer centro de estrés postraumático, que así se llamaba, que era el del Ejército Argentino. Palestina, la calle Palestina. Que nosotros observamos, bueno, ¿por qué le llamamos centro de estrés postraumático? Debía ser un centro de salud, ahora se llama centro de salud mental, porque había toda la idea, a partir de la experiencia de los norteamericanos, que armaron el combo de estrés postraumático y lo pusieron en la clasificación internacional de enfermedades. Digo combo porque tiene varios síntomas, y luego fue adoptado por muchos países, que yo creo que es importante como experiencia, pero que habría que hacer una especie de readecuación nacional, si es por algún término. Digo readecuación porque justamente para mí la motivación de la participación en la guerra es tan importante
para la recuperación como la acción médica, estrictamente médica. Y en segundo lugar, me parece tener en cuenta que ha habido un desarrollo, digamos, de acciones, pero los recursos son muy pequeños en relación a la demanda. Si nosotros miramos ahora lo que está ocurriendo con el nuevo centro, que en realidad recoge la experiencia de Palestina, el Centro de Salud de las Fuerzas Armadas Veteranos de Malvinas. Referite un poco a eso. En la calle Cabildo 381, creado el año pasado, con un gran esfuerzo. Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, obviamente, que depende directamente ahora del Ministerio de Defensa. Uno está observando que hay una demanda creciente de personas que vienen, no solamente ahora en función, digamos, de la reparación económica, que era el famoso anexo 40, sino están viniendo también por nuevas necesidades que tienen, del grupo familiar, por las cosas que aparecen también a la edad de 50 años. Claro. 48, 49, 50, 51. O sea que al síndrome de estrés postraumático se le agrega el deterioro biológico. Claro, por un lado sí. Y eso impacta familiarmente. Pero vos no usés la palabra deterioro biológico, estamos hablando con gente grande, no me gusta la palabra deterioro biológico. Yo tengo envejecimiento precoz, fíjate vos, 92 años, me conservó bastante bien. No, yo una nota de humor para tanto dramatismo de la guerra. No, que aparecen las nuevas necesidades que tienen que ver con la edad, y aparecen los hijos y también los nietos. Entonces creo que, digamos, la focalización en el estrés postraumático sería una mirada demasiado pequeña para ver realmente lo que le está pasando a nuestros veteranos. Y por otro lado, me parece, digamos así, si vale la pena pensar en esto, es cómo abordar, digamos así, este cuadro más amplio de lo clínico también con respuestas dentro de los propios centros, cosa que se ha empezado a hacer en este caso. ¿Me estás diciendo que se puede protocolizar eso? Sí. Yo creo que lo que está ocurriendo es que, en primer lugar, se ha hecho a partir de una resolución ministerial del año 10, la 1209, que avanzó en la protocolización de los tratamientos de los veteranos por un lado. Tiene algunas iniciativas dentro de las cuales está la creación que recién se concretó ahora, sí, del Centro de Salud de las Fuerzas Armadas. Tiene al mismo tiempo la posibilidad de homogeneizar estas historias clínicas y los protocolos con los otros centros que se han iniciado, digamos, se han empezado a desarrollar. Y yo creo que al mismo tiempo me parece importante recuperar también el valor del trabajo de los que lo han venido haciendo. Digo porque también sería injusto con aquellos que han venido trabajando, con veteranos de muchos años, tanto individual como en instituciones, han tenido un papel muy importante para generar esta preocupación tuya de protocolización y han aportado mucho desde el punto de vista, digamos así, de las cuestiones clínicas, de las cuestiones médicas y también, digamos así, de la cuestión grupal, por decirlo de alguna manera. Una pregunta que cae quizás desprolija, pero la tengo que hacer porque yo he hablado con algunos veteranos. ¿Es verdad que muchos veteranos se negaban sistemáticamente a atenderse con médicos militares? Claro, sí, es absolutamente cierto. Yo creo que por dos razones. Una posiblemente tenga que ver con la vivencia, digamos así. Otra porque alguien ha estimulado una confusión negativa para mí desde el punto de vista que ha creído que simplemente la guerra de Malvinas es un producto, digamos así, de la dictadura militar. Y entonces creo que ha confundido una causa nacional con aquellos que tuvieron en ese momento la responsabilidad de iniciar, digamos, la recuperación. Y por lo tanto, toda mirada de lo militar era sesgada por una cosa absolutamente negativa y por seguramente muchas experiencias individuales. Creo, por lo que yo vivo y lo que yo inclusive visualizo en mi práctica clínica, en el nuevo centro donde estamos trabajando, que eso aparece, digamos, como desapareciendo. El tiempo también es un curador, digamos, pero creo que ese prejuicio operó, digamos, durante mucho tiempo, evidentemente sobre una base real, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy difícil, muy comprometida para vos. En algún momento de las terapias que vos realizás, y yo quiero decirles que Enrique Stein, el doctor Enrique Stein, desarrolla su práctica acompañado ahora en estos centros del Ministerio de Defensa de muchos psicólogos y psiquiatras civiles, además de militares, en una complementación absolutamente, como bien lo expresó él, social, integrativa, familiar, que permita dar un tratamiento sistémico, si se quiere, a esta situación. Lo que quería decirte, y que yo sé que es difícil, si no querés no me la contestás, ¿en algún momento tuviste algún paciente que vos sospechaste que se podría suicidar y se te suicidó a vos? No, a mí no. A mí no. Militar no. Hemos tenido urgencias, llamados por... Yo en este momento soy a su vez director del Centro de Salud de Veteranos de Malvinas. ¿Cómo son las urgencias?
No, la urgencia es, se conectan con un compañero y el compañero nos llama y dice, mira, hay una situación de riesgo, fulano de tal está a punto de truquidarse, disculpe, voy a usar esta palabra. ¿Y cómo se le llama al compañero a decirle que está...? No, claro, y enseguida, bueno, el compañero, por un lado, acepta a venir a la consulta, que ahí ya una parte, y puedo dar casos clínicos que hemos resuelto bien, ¿no? Por otra parte, quien no recurre y no tiene esta posibilidad de conectarse con un centro, como es el que yo en este caso estoy dirigiendo, y entonces ese riesgo existe, ¿no? Hay una parte que no sabemos tampoco dónde está, cómo localizarla, pero el hecho cierto es de que estas bocas, para llamarlo de alguna manera, de apertura, generan mejores condiciones para poder acercarlo. Caso, por ejemplo, yo qué sé, nos llama un psiquiatra que es militar a la de Misiones, de Posadas, un señor que estaba en trance, digamos así, de suicidarse porque tenía un consumo alcohólico exagerado y lo demás, lo conectamos rápidamente con él como psiquiatra, lo atiende, lo incorpora, la unidad militar lo reconoce y lo recibe y lo contiene, y entonces le hemos dado un paso, porque ese hombre ahora está, digamos, contenido, está, digamos así, sostenido, digamos, grupalmente y por una atención médica continuada, médica y al mismo tiempo social. Por eso hay una unidad. Lo médico es muy difícil verlo separado de lo social. Claro, y más en esto, Primero que no existe en general. No existe. Y aparte porque en última instancia también el propio problema del estrés postraumático tiene también una connotación cultural. Si vos analizás para otros lugares el tema del estrés postraumático, digamos como una... ¿Qué es el estrés postraumático? Es apartarse socialmente, tener recuerdos, digamos, terribles de una situación dramática, aislarse socialmente, tener síntomas físicos. Depende también de la cultura. Yo me imagino, no sé, un palestino a lo mejor no vive su estrés postraumático como puede vivir un israelí u otro. Seguro. Por un lado. Y por otro lado, quiero comentar una cosa más sobre esto del... Y así vamos cerrando. Vamos cerrando. Esto del estrés postraumático. Que en lo cultural también hay que tener en cuenta ese factor. Y que por otra parte muchas veces aparece a lo mejor un síntoma del estrés postraumático. Yo dando una charla en Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, con veteranos y con sus familiares, un papá me dice, mi hijo cuando escucha un avión se pone debajo de la mesa. Sí, yo creo que esa persona no tiene el conjunto del estrés postraumático. Tiene un síntoma que le recuerda en ese momento la guerra, como yo lo sigo viendo con muchos veteranos, pero al mismo tiempo tiene una vida activa. Hay que reconocer que hay muchos veteranos que tienen una vida activa, socialmente integrados, familias, hijos y demás. Digo porque si no, parecería que todo aquel que apareció en la guerra está como... Hay gente que es activa, que está en sus centros, que forma parte de la ciudadanía y que intenta expresarse también social y políticamente como corresponde. Enrique, no sabes cuánto te agradezco esta claridad. Nos estamos despidiendo, te agradezco mucho tu participación. A los veteranos de Malvinas que nos estén mirando y que tengan alguna inquietud, se pueden dirigir a... Sí, es Cabildo 381, el Centro de Salud de las Fuerzas Armadas. Cabildo 381, donde está el Instituto y también, por supuesto, si lo ven en el país, están ahora desarrollando Córdoba y Comodoro Rivadavia, del Ministerio de Defensa, para empezar con esto que ha descrito con tanta claridad el doctor Enrique Stein. Nos vemos en Curarse en Salud. Gracias. Gracias a vos.